Para seguir en temas relacionados con la seguridad, le informamos que en San Lázaro la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados analiza reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada y al Código Penal para imponer una condena que vaya de 5 a 8 años de prisión, así como de 300 a 500 días de multa a quienes cometan el delito de extorsión. Y es que, de acuerdo con el legislador promoviente Ricardo Taja Ramírez, este es el segundo delito de mayor incidencia con 31.1 millones de actos al año. Extorsiones que provocaron una pérdida económica de 1.104 millones de pesos en el año 2016. El legislador dijo que datos del INEGI señalan que el 95.6% de las extorsiones se realizan por teléfono y estas llamadas, principalmente vinculadas a la delincuencia organizada, vienen dentro de los centros penitenciarios. De ellas, 4.4% fueron pagadas. Además, aseguró que su propuesta va a lograr inhibir la extorsión en cualquiera de sus modalidades.